Canal 9 Bio Bio Televisión presenta Pastel de Zanahoria. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo pastel de zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Hoy día vamos a hablar de cuentos, vamos a hablar de humanidad, de dolor, de violencia, también de América Latina y de cómo hay ciertos temas que nos atraviesan a la humanidad completa, incluso desde nuestro continente. Estamos con Hernán González, escritor, realizador audiovisual. ¿Cómo estás, Hernán? Gracias por Bien, conectarte. gracias. Gusto de saludarte. Bien, aquí te saludo desde el puerto de Valparaíso. ¡Ah, qué lindo! Aquí estamos. Alicaído el puerto. Hay una belleza nostálgica, pero está alicaído el puerto. No está en Sí. sus mejores momentos, pero bueno, aquí Pero estamos, pero viendo el mar en todo caso. eso te iba a decir. Estamos Eso conectados bueno. ahí con el Pacífico, ¿ah? Desde Eso aquí es. también. Eso es. Ustedes también por allá, sí. Exacto. Hernán, hablemos de la memoria de los vientos. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué cuentos? ¿Cuál es tu rollo con los cuentos? ¿Por qué cuento? Eh, es lo que me ha nacido cuando comencé con la inquietud de escribir. Siempre ha salido cuento, ha salido poesía, pero eso está guardada y no sé si algún día va a aparecer. Pero cuento ha aparecido, he escrito cuento, no me he atrevido nunca con la novela, ni siquiera sé si algún día voy a escribir novela. El cuento me brota, creo, de manera natural y, y seguiré escribiendo cuentos. No sé si hay un aliado, algo que a partir de mi vocación, formación audiovisual, se fue generando, pero está bastante desarrollado de manera y aproximada. Mi aproximación es bastante natural al cuento y es lo que se ha dado, ¿no? No podría decirte otra cosa. ¿Por qué cuento? Porque me gustan las historias de alguna manera que tienen un camino, ¿no? Pese a que hay algunos vericuetos, pero me gusta una historia que se puede desarrollar y apuntar. Alguien decía por ahí, se la han atribuido a García Márquez, pero no lo sé, que el cuento era un disparo, un tiro al blanco, ¿no? Y la novela era o es salir de cacería, ¿no? Y creo que es una buena manera de definir la diferencia que hay entre uno y otro camino. Me gusta el cuento porque son historias que de alguna manera se pueden leer en un máximo de media hora y no dejarlas reposando en términos de lectura, y que luego a veces uno deja un libro y tienes que volver a comenzar si es una novela, ¿no? O retomar. Y desde la escritura me gusta ese reto de moverme en un ring pequeño, no en un estadio más grande. Me Ah, gusta. eso está muy interesante porque aun cuando es este disparo solamente o es este ring pequeño, em, y que es lo que a mí me parece fascinante de los cuentos y de tus cuentos también. No vamos a hacer ningún spoiler aquí en relación a lo que yo leí, lo vamos a dejar ahí para que la gente lo adquiera, pero y lo lea, pero la verdad es que con el cuento, y por eso te lo pregunto, ¿se puede alcanzar un desarrollo, una profundidad de personajes en pocas páginas, con menos letras que en una novela, de manera tan honda tal vez como en un libro más largo, como en una novela? Entonces, yo siento, no sé, aquí también me gustaría saber tu opinión, que es un Sí. desafío mayor, ¿no? ¿Cuál es, y te lo pregunto también, el desafío para el escritor de en poco lograr profundidad? No es fácil. No, no es fácil. He escuchado a veces comentarios, yo creo, errados, que el cuento es el hermano menor de la novela. Mm, Y me parece muy, muy desatinado ese punto de vista. así es. Es un reto escribir en corto, porque hay que dejar a un lado muchas cosas. Uno se puede engolosinar con la escritura y empezar a adornar y adornar. Y yo he aprendido, yo soy un aprendiz de escritor. Yo creo que si yo me definiera como escritor, no hago nunca nada más. Mm. Uno va aprendiendo con cada cuento, con cada escritura. Y creo que el cuento es un reto tremendo, el saber contar o el proponerse contar una historia en un espacio reducido, ¿no?
y no en un terreno en donde acuden escenarios múltiples, personajes múltiples, que tiene su reto y evidentemente es otro tipo de tarea. Pero para mí el cuento es el poder resumir al máximo una historia, el arena donde se van a mover estos personajes, ¿sí? El, el mundo interior de estos personajes y tener que definirlos y nunca perder de vista que hay que llegar a un objetivo. Este es un camino, ¿no? Y eso es un reto no menor. Y confieso que, no sé, yo no quisiera hablar de dificultades en comparación con otros géneros, pero el cuento tiene ese reto, ¿no? No menor, no menor, ¿Y ¿no? qué te parecen no, y no sé si es una moda en realidad, a lo mejor es un error llamarlo moda, pero para mucha gente ha sido muy atractivo el tema de los microcuentos, ¿no? Esto de escribir en menos palabras, escribir en 100 palabras, qué sé yo. Em, que a veces igual tiene su encanto y su desafío. Mira, eh, yo comienzo a escribir cuentos y rara vez, no tengo ninguna posibilidad de pensar que voy a escribir un cuento de una página. En general, cuando comienzo la escritura, pienso siempre que hay un marco de 10 15 páginas, ese es el rango que tengo, más o menos. A veces se prolonga un poco, pero el microcuento, así como en unas cuantas palabras, no es algo que yo haya desarrollado. No quisiera decir nada al respecto porque hay gente que me imagino que hay un cuento muy, no sé si es de Monterroso, no recuerdo, pero es algo que son unas líneas nomás. Y yo nunca he caminado por esos rumbos, ¿no? No es algo que me llame la atención. Pero me imagino que también es un reto. He escuchado por ahí, escribe un cuento en 100 palabras. Claro. Bueno, pero no sé, eh, no sé, yo no creo que se trate de eso. Y ese tipo de retos no me interesan en caso que sean válidos. No me interesan. Yo el cuento creo que el límite lo da uno en el momento en que cierra una historia. O sea, no creo que el límite esté dado por un reto de concurso, o una apuesta, o una moda. No, el límite es comenzaste una historia, cuéntala y acábala. Eh, Perfecto, sí, perfecto. sí, pienso eso. No, No sé. bien, súper. Hernán, en la memoria de los vientos, bueno, tú nos haces hacemos un recorrido por un México para nada romántico, ¿no? Es una realidad dura, es una realidad cruda. La violencia, cierta manera, atraviesa también varios de los cuentos que tú nos invitas, varios de los relatos. Y aquí pasa algo que yo lo considero muy bonito, mágico de la literatura, em, que pese a que la gran mayoría, creo que todos, no están ambientados en México. No, No, no todos. no. De los 13 cuentos que comprende La Memoria de los Vientos, 7 Ah, están ambientados en México, unos cuantos en Chile, un par, y otros 4, si no me falla la aritmética, es algún lugar de América, ¿no? Esos son los 13 cuentos. La mitad, diríamos, más uno es México y el resto es América y algunos cuentos en Chile. Pero cuando escribo sobre México es natural porque he vivido en 2 periodos en México a lo largo de 30 años. Eso es natural. Pero no uso México como para un comienzo y un fin, hablar mucho de México. Yo uso México para hablar, para contar historias que tienen que ver con los temas que más o menos son los temas universales de los cuales nos preguntamos y nos levantamos y nos acostamos todos los días, ¿no? Hablo del amor, hablo de la vida, hablo de la muerte, hablo de los temores, hablo de la corrupción, hablo del sistema político, sin que me dedique a hablar de política. mm, Eh, Hablo del mundo que vivimos, que habitamos, ¿no? Y hablo del mundo del subterráneo. Me gusta más, me interesa ese tema, más que hablar de la frivolidad y me gusta, mis personajes son seres humanos que habitan terrenos pantanosos, oscuros,
y desde ahí también tienen luz, ¿no? También hay amor, ¿no? Pero fluye mucho en mí el hablar del lado oscuro de la luna. Eso, bueno, Sí. para allá iba justamente, precisamente lo que te iba a decir, cómo estos temas que pueden estar geográficamente, el contexto puede ser súper específico y que creo que es lo bonito de la literatura, que atraviesan, ¿no? A la humanidad completa. Y nos pasa cuando leemos los clásicos rusos, cuando leemos a la literatura francesa de otra época, de otro contexto, igual golpea. Bueno, si mis cuentos hablan de violencia, eh, es difícil cuando uno observa el mundo, lee sobre el mundo, lo recorre, es difícil hacer la vista gorda, ¿no? Y ver solo lo bonito, que me encanta, me encanta verlo, pero es muy difícil también prescindir de una mirada que está ahí y hay quienes no la quieren ver, a mí me gusta verla y me gusta escudriñar y me gusta hablar de ella sin temor, eh, porque vivimos en un continente violento, ¿no? Violento en términos de la sociedad, violento en términos de lo lo que somos como individuos. Yo eh, acudo mucho a una frase de pensar que nosotros todavía estamos en estado de domesticación. Y en ese proceso, que hemos avanzado muchísimo, eh, desnudamos una violencia bien animal, ¿no? Entonces, sí me gusta hablar de estos temas, ¿sí? Y no me gusta para nada la violencia, que son dos formas distintas de hablar de esto, ¿no? La violencia a mí me conmueve, me violenta, perdón que la violencia me violente, pero sí es un atentado al individuo, a nosotros, en vivir lo que vivimos y lo que habitamos. Entonces hablo de algo que me disgusta muchísimo y que está en el día a día, ¿no? Y sí, son temas que de alguna manera me despiertan el interés y por eso mis personajes caminan por callejones oscuros y de repente sale la luz, ¿no? Por eso es muy interesante también la reflexión que uno hace al encontrarse con estos personajes. Hernán, me encantaría seguir hablando de la memoria de los vientos, pero nos va pillando el tiempo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Aquí está. Mira, sé que está desde hace recién 10 días, 12 días en varias librerías en el país. No sé en Concepción en cuál estará. Está en muchas librerías antárticas. No sé si hay alguna antártica por ahí. Tenemos el Pero en muchas tenemos. antárticas está. Librerías locales no lo sé. Pero está como en 30 y tantas librerías en el país, así que supongo que habrá una en Concepción en que se pueda encontrar por lo menos un ejemplar. No se puede Sí. pedir Pronto online. espero que esté en digital, pero Es- todavía es un proceso, sí. Sí. exacto. Y Hernán, nos vamos a separar unos minutos para saber tus gustos literarios, llevarnos recomendaciones en este pastel de zanahoria, ¿te parece? Ok. Vamos y volvemos acá en Canal 9 Bio Bio Televisión. Estás viendo Pastel de Zanahoria. Sumérgete en el bosque y conoce a sus habitantes. Escucha Voces del Bosque, nueva temporada. Un podcast donde aprendemos a conservar el presente para construir el futuro. Disponible en Spotify y YouTube. Lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. Arauco, renovables para una vida mejor. En este Día de la Madre, regala dulzura con Varsluis. Tenemos gran variedad de productos en pastelería, chocolatería y mucho más. Además, por la compra de una torta para 20 personas, ya estás participando en el sorteo de un espectacular viaje a Buenos Aires con pasajes y estadía incluidas para 2 personas este 12 de mayo. No te quedes fuera. Supermercados Varsluis les envía los mejores deseos a todas las madres.
bases ante notario. Ainahue Club de Campo, en Hualqui, es una alternativa de descanso y diversión para toda la familia. A solo 30 minutos de Concepción, te esperan con cabañas completamente equipadas, piscina temperada, restaurante y salón para eventos. Los miércoles, jueves y viernes, disfruta de la piscina desde las 14 a las 18 horas. Además de almuerzos y onces en su restaurante desde las 13 horas. El fin de semana puedes llegar con tu familia desde las 11 de la mañana. Conoce más en ainahue.cl. Gracias por acompañarnos por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Estamos acá con nuestro invitado. Desde Valparaíso nos acompaña Hernán González y las Memorias de los Vientos. Búsquenlo, Librería Antártica. Lo pueden encontrar, se los recomiendo totalmente. Hernán, primera pregunta del cuestionario. Bien odiosa en realidad, ¿ah? Pero por tiempo, si tuvieses que elegir, recomendar un escritor, escritora, ¿a quién nos recomiendas, Hernán? ¡Wow! Bueno, de los clásicos, recomiendo absolutamente a Borges. Es un... vaya que escritor. Así que, más allá de cualquier... década en que... y tiempo en el cual escribió Borges, yo lo recomiendo ampliamente, ¿no? Me gusta Jonathan Franzen, norteamericano, ¿no? Recomiendo Libertad. Me gusta Paul Auster, muchísimo. Me gustan mucho los escritores norteamericanos. Americano, sí. Sí, tengo una gran lista, pero Paul Auster es de todo mi gusto. De los clásicos, bueno, Allan Poe. Sí, por lo menos para no empezar a enumerar, pero Paul Auster es un escritor que a mí me llena todo el gusto y me falta el último que escribió. Llegué a pensar que iba a ganar el Nobel de Literatura con todo lo que implica ese premio y no tocó, pero es un escritor de peso pesado. De parte muy entretenido, la verdad. Muy bien. Así que recomiendo ampliamente a Paul Auster. Buenísima recomendación. ¿Algún libro de cabecera que tú consideres como una Biblia en tu vida que te haya acompañado durante todos estos años y al que a lo mejor recurres por inspiración o por algo? No tengo Biblia, no tengo Biblia literaria. Soy alguien que picoteo mucho en la lectura, ¿sí? Pero no tengo un libro de cabecera, ni de cuento, ni de novela, ni de poesía. Estoy releyendo El Quijote de la Mancha. Bueno. Qué interesante. Claro, estoy releyendo El Quijote de la Mancha y creo que... Pero no es un libro de cabecera. No voy a ser pedante, no es un libro de cabecera y no tengo ninguno que pudiera decir, este libro cada cierto tiempo recurro a él para auscultar y que me dé algún versículo que pueda llegar a mi nube, no tengo. ¿Cuál fue tu flechazo literario y a qué edad fue ese libro que leíste y que te cambió la vida? Mira, que te abrió un mundo. A mí me cambió la vida en la literatura. Mi padre es alguien que leía mucho, un médico, y siempre nos inculcó la lectura, ¿no? Y cuando llegamos a México, yo tenía 15 años y entré a un colegio donde si algo rescato, se llama Centro Activo Freire, es que se leía muchísimo. Entonces yo siempre digo que salí de Chile leyendo Papelucho y llegué a México a enfrentarme a Carlos Fuentes, a Octavio Paz, a Arriola y sobre todo a Juan Rulfo. Si hay un libro de Rulfo es Pedro Páramo, que escribió muy poco, ¿no? Ya nos llama Pedro Páramo y algo más. Pero Pedro Páramo es un libro que por lo menos lo he leído más de una vez, que son pocos los que he leído más de una vez. Pero Rulfo a mí me cambió la mirada de muchas cosas, ¿no? En cuanto a la escritura, ¿no? Me habló desde una profundidad
y desde un lenguaje que yo desconocía cuando llegué a México en los años 74, para ser preciso, ¿no? Entonces, podría hablar que sí, ahí hay un libro, Pedro Páramo, que recomiendo ampliamente a quien no haya incursionado por esos rumbos. Excelente. Bueno, tú mencionaste hace un ratito atrás que tenías poesía por ahí, que aún no ha visto la luz, pero que tú la tienes ahí guardada. ¿Te Sí. gusta el género de la poesía? ¿Alguno que quieras recomendar en específico? Bueno, de los poetas que yo a veces recurro, también más que hablar de libros, recurro a Mm. Paz, recurro a Borges, recurro a Vallejo, recurro a Huidobro, ¿no? Y tal vez de Vallejo Trilce es su obra monumental, que ya cumplió 100 años y creo que es ampliamente recomendable, de una profundidad, y él habla del dolor muchas veces y es potente. Así que recomiendo totalmente a Vallejo, ¿no? Esta pregunta me interesa mucho porque tú también, bueno, eres realizadora audiovisual. em, y aquí siempre nos encontramos con sorpresas, ¿no? Alguna adaptación cinematográfica de un libro que hayas leído, o al revés, o al revés, que viste Mira, la película primero no y después suelo, leíste el libro. no suelo partir de una novela e ir al cine, o no suelo leer, cuando veo una película que está basada en un libro, no suelo leer el libro. Eh, no me preguntes por qué, y si me preguntas por qué no tengo una respuesta clara, pero hay por lo menos dos libros, no sé qué fue lo primero, creo que primero él vi la película, Naranja Mecánica, de Burgess. La he visto 5 veces, tranquilamente, y me gustó la novela y me gustó la película. Si bien sé y estoy enterado que entre el escritor y Kubrick en un momento estuvieron enlazados y luego hubo una discusión porque hay un capítulo que incluyó Kubrick que no estaba, en fin, pero yo soy de los que cree que una adaptación es libre y no es un calco, son géneros, son idiomas, son eh, asuntos muy distintos en el mundo visual, el mundo del cine con respecto a la escritura, ¿no? Son artes muy distintas. Mm. Y desde ahí, esa es una película, no sé, se habla a veces si envejecen bien o no envejecen bien, no es un tema. A mí me encantó la película y me encantó el libro. Luego, ocurre también con El Padrino, ¿no? Que me encantó de las tres, la primera, ¿no? Es la que leí y creo que me gustó más la película que el libro. Pero ambos yo te diría que fue un deleite hacerlo, tanto leer como escribir. Entonces no soy un gran lector de películas, o sea, de irme a la fuente o al revés. Pero cuando algo me ha hecho clic, en este caso estoy hablando de films, de películas de hace muchos años, eh, me quedaron en el consciente, inconsciente, y no dudo en volver a ver cualquiera de las dos. No, no tengo dudas al respecto y a veces me gusta ese ejercicio de volver a ver una película después de tantos años, ¿no? Eso. Hernán, dos clásicos del cine además. Oye, ¿dónde te gusta leer o cómo te gusta leer? Nos Yo encanta leo esta en mi pregunta. cuarto, leo en mi cama, ¿sí? Sí, a veces en un sillón, pero en general metiendo en la cama y leo, ¿no? Y leo mucho en la noche, cuando ya me voy a acostar, leo, ¿no? Y dependiendo el ánimo, es lo que leo, ¿no? Si es cuento, si es novela, si es poesía, sí. Pero sí, ese es el rincón preferido. Hernán González, te queremos dar las gracias por tu tiempo, por las recomendaciones, por toda la sabiduría también y por la memoria de los vientos. Muchísimas gracias por esta conversación con nuestro pastel de zanahoria. Gracias, Edith, por invitarme, gracias por el tiempo y bueno, que ojalá tus televidentes puedan adquirir el libro y leerlo y comentarlo, ¿no? Totalmente. Te agradezco muchísimo la invitación.
Nosotros somos los agradecidos. Hernán, un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, igual para ti. Que Y estés muy bien. nosotros nos reencontramos la próxima semana en otro pastel de zanahoria por las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Chao, chao. Canal 9 Bio Bio Televisión presentó Pastel de Zanahoria